¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a un nuevo capítulo de lectura, de desconexión, de relax, de viajes en el tiempo, de conocer a Jesús de Nazaret de una forma alternativa. Bueno, pues en el último capítulo la cosa se puso bastante tensa, ¿no? Porque un Jesús que ya sabe totalmente que lo van a detener, que lo van a aprender y que lo van a ejecutar, pues hace un discurso final en el templo, en el cual, delante de todos los fariseos, delante de todos los sumos sacerdotes, delante de los centenares de personas que se acercaban a escucharle hablar, empieza a decir las verdades de esa sociedad, empieza a decir lo corruptos que son los que mandan, los intereses que tienen y, bueno, pues un poco va a decir las verdades a la cara. Y como la última frase que leí, ¿no? El nazareno estaba dispuesto a todo, es decir, él ya va, tira por la calle de en medio, no va a morir sin decir lo que realmente la pudredumbre que hay en el mundo, ¿no? Y bueno, pues ahí nos quedamos en medio de ese discurso. Recordar, vamos a seguir leyéndolo. Recordar que hay partes que no leemos, que nos saltamos, solamente pues leemos partes del libro, las resumimos a mi forma de ver. Te dejo en el primer enlace fijado donde puedes comprar el libro, en la editorial Planeta. Así que, una vez dicho esto, vamos allá con un nuevo capítulo de lectura. Ni siquiera sois consecuentes, todo esto son palabras de Jesús ahora mismo, nos habíamos quedado por ahí. Ni siquiera sois consecuentes con vuestra deshonestidad. ¿Quién es mayor, el oro o el templo? Enseñáis que si un hombre jura ante el altar no significa nada, pero si uno jura ante el regalo que está ante el altar, entonces permanece como deudor. Sois ciegos a la verdad. ¿Quién es mayor, el regalo o el altar que santifica al regalo? ¿Cómo podéis justificar tanta hipocresía y deshonestidad? Hay de vosotros, escribas y fariseos, os aseguráis de que traigan diezmos, menta y comino, y al mismo tiempo no os preocupáis de los asuntos más pesados de la fe, misericordia y justicia. Les dice que claro, que solamente se preocupan los fariseos de que les lleven cosas, pero de lo demás no. O sea, tráeme, 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 y bendito seas, pero si tienes un problema te apañas. Con razón debéis hacer lo uno, pero sin olvidar lo otro. Sois ciertamente maestros ciegos y sordos. Rechazáis al mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Sois escrupulosos para limpiar la parte exterior de la taza y de las fuentes, pero dentro permanece la mugre de la extorsión, de los excesos y de la decepción. Al loro todo lo que les está diciendo, ¿eh? Está utilizando palabras realmente duras y verdades. Sois espiritualmente ciegos. Reconoced conmigo que sería mejor limpiar primero el interior de la taza. Entonces, lo que desbordase de ella limpiaría el exterior. Malvados reprobos, hacéis que los actos exteriores de vuestra religión sean conformes a la letra mientras vuestras almas están empapadas de inquietud y asesinatos. Claro, daros cuenta de una cosa, eran capaces de todo, incluso de tapar asesinatos, todo por dinero y por su beneficio. Ay de vosotros, todos los que rechazáis la verdad y desdeñáis la misericordia. Muchos de vosotros sois como los sepulcros blanqueados. Por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de hombres y de toda clase de falta de limpieza. Aún así, vosotros, los que rechazáis a sabiendas el consejo de Dios, aparecéis ante los hombres como santos y rectos, pero por dentro vuestros corazones están inflamados por la hipocresía. Ay de vosotros, falsos guías de la nación. A lo lejos habéis construido un monumento a los profetas martirizados por los antiguos, mientras que vosotros conspiráis para destruir a aquel de quien ellos hablaron. Adornáis las tumbas de los rectos y os halagáis a vosotros mismos diciendo que, de verdad, de haber vivido en tiempos de vuestros padres, no hubierais matado a los profetas. Y con este pensamiento tan recto, os preparáis para asesinar a aquel de quien hablaron los profetas, el Hijo del Hombre. Claro, les dice, vuestros antecesores, vuestros padres, mataron a los profetas que dijeron que un día vendría el Salvador.
Y vosotros ahora decís que vosotros no lo habéis hecho como vuestros padres, pero me vais a matar a mí. O sea, no matáis al profeta, sino que encima vais a matar al Hijo del Hombre. Adelante, pues, y llenad hasta el borde la copa de vuestra condena. ¡Ay de vosotros, hijos del pecado! Juan os llamó, en verdad, los vástagos de las víboras. Y yo me pregunto, ¿cómo podéis escapar al juicio de Juan que pronunció sobre vosotros? El nazareno guardó unos segundos de silencio, mientras los miembros del Sanedrín, rojos de ira, iban tomando notas en los rollos o libros que solían portar en sus brazos. Iban escribiéndolo, ¿sabes? Aquel hecho me trajo a la mente otra realidad que, tal y como venía comprobando, resultaría lamentable. Ninguno de los apóstoles o seguidores de Jesús tomaba jamás una sola nota de cuanto hacía y sobre todo de cuanto decía su maestro. Qué curioso, ¿verdad? Los apóstoles no escribían lo que decía Jesús, lo vivían. Pero qué valioso habría sido que hubieran escrito los apóstoles, que hubieran escrito los evangelios los apóstoles y que no se hubieran escrito 70 años después, ¿verdad? Como se escribieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nunca conocieron a Jesús. Lo he dicho muchas veces, se escribieron 70 años después. Sus propios discípulos podrían haber dado testimonio y no escribieron nunca lo que dijo Jesús. Dadas las múltiples enseñanzas del rabí de Galilea y su considerable extensión, como el discurso que pronunciaba en aquellos momentos, iba a resultar poco menos que imposible que sus palabras pudieran ser recordadas en el futuro con integridad y total fidelidad, que es lo que decimos. Si lo hubieran escrito, habría sido mejor. Era una lástima que ninguno de aquellos hombres se hubiera propuesto la importantísima misión de ir recogiendo las pláticas y hechos que protagonizó el Nazareno. Aquella misma noche, en el campamento del Olivete, tendría ocasión de comprobar que no estaba equivocado en mis apreciaciones personales. Palabra de Jesús, de nuevo. Pero yo os ofrezco, en nombre de mi Padre, misericordia y perdón. Incluso ahora, añadió Jesús en un tono más suave y conciliador, os ofrezco mi mano. Mi Padre os envió a los profetas y los sabios. A los primeros los matasteis y a los segundos los perseguís. Entonces apareció Juan, proclamando la venida del Hijo del Hombre, y a él le destruisteis, a pesar de que muchos habían creído en sus enseñanzas. Y ahora os preparáis para derramar más sangre inocente. ¿Comprendéis que llegará un día terrible en que el juez de toda la tierra os pedirá cuentas por la forma que habéis rechazado, perseguido y destruido a estos mensajeros del cielo? ¿Comprendéis que debéis rendir cuenta de toda esta sangre honrada desde el primer profeta asesinado en los tiempos de Zecharía entre el santuario y el altar? Y yo os digo más, si proseguís con esta conducta malvada, esa cuenta puede seguir exigida. Si proseguís con esa cuenta malvada, esa cuenta puede seguir exigida incluso a esta misma generación. Oh Jerusalén e hijos de Abraham, vosotros que habéis apedreado a los profetas y asesinado a los maestros, incluso ahora reuniría a vuestros hijos como la gallina reúne a los polluelos bajo sus alas. Pero no queréis. Ahora os voy a dejar. Habéis oído mi mensaje y tomado vuestra decisión. Los que han creído en mi evangelio están salvados. Los que habéis elegido rechazar el regalo de Dios, no me veréis más enseñar en el templo. Mi trabajo está hecho. Es la última vez que Jesús en el templo habló. Tened cuidado ahora, yo sigo con mis hijos y vuestra casa queda desolada. Las crudas denuncias de Jesús de Nazaret habían cerrado toda posibilidad de reconciliación con los dirigentes del Sanedrín y de la clase sacerdotal de Jerusalén. Al terminar sus palabras, el maestro ordenó a sus discípulos que le siguieran y todos salimos del templo en dirección al campamento del Olivete. Pero en el ambiente de la ciudad santa quedó flotando una pregunta. ¿Qué suerte le aguardaba al rabí de Galilea? Claro, después de haber soltado todo esto por su boca y haber dicho verdades como puños, está condenado a morir. Pero él lo sabe antes de esto. Él lo sabe. Pero por eso mismo, Jesús no tiene miedo a morir. Tiene miedo como humano, pero no como Dios. Y él vino a cumplir un trabajo y lo cumplió hasta el final. Ahora ya que sea lo que tenga que ser. Cuando nos disponíamos a salir, uno de los 12, Mateo, que recordaba la profecía de su maestro en la cima del monte de las aceitunas, se aproximó a Jesús y señalándole los pesados sillares de la muralla del templo, le comentó con evidente incredulidad: Maestro, observa de qué forma está construido esto.
Mira las piedras macizas y los hermosos adornos. ¿Cómo puede ser que estas edificaciones vayan a ser destruidas? Jesús dijo que destruiría el templo y lo reharía en 3 días, ¿no? El rabí, sin aminorar su marcha por las calles de la ciudad, rumbo a la puerta de la fuente, le dijo: ¿Habéis visto esas piedras y ese templo macizo? Pues en verdad os digo que llegarán días muy próximos en los que no quedará piedra sobre piedra, todas serán echadas abajo. Y el Galileo guardó silencio. El resto del grupo se enzarzó entonces en interminables polémicas, considerando que era muy difícil que aquella fortaleza pudiera ser demolida, ni siquiera el fin del mundo. Llegaron a insinuar algunos de los apóstoles, podría ocasionar la destrucción del templo. El día apuntaba ya hacia el ocaso, y Jesús, tratando de evitar a la muchedumbre de peregrinos que iban y venían por el valle de Kidrón, sugirió a sus discípulos que dejaran el camino que conducía a Betania, tomando uno de los senderos que discurre por la ladera sur del Olivete en dirección norte. Fijaros lo que tenía que aguantar Jesús, ¿eh? Siempre dudas, siempre cuestiones, siempre en contra de él, de lo que él se refería. Que al fin y al cabo, 2000 años después, hemos visto que Jesús era un avanzado a su tiempo, desde luego, con lo que contaba, ¿no? Al alcanzar una de las cimas, Jerusalén surgió de pronto a nuestra izquierda, majestuosa, bañada en oro por los últimos rayos solares. En el santuario y en las callejas habían empezado a encenderse las primeras lámparas de aceite. Aquel espectáculo hizo detenerse al grupo mientras uno de los discípulos, señalando la ciudad santa, preguntó a Jesús: «Dinos, maestro, ¿cómo sabremos que estos acontecimientos están a punto de ocurrir?». El grupo terminó por sentarse sobre la hierba y el rabí, de pie y sin prisa, les fue diciendo: «Sí, os contaré algo sobre los tiempos en que esta gente habrá llenado la copa de su iniquidad y la justicia caerá sobre esta ciudad de nuestros padres. Estoy a punto de dejaros, voy a mi Padre. Cuando os deje, tened cuidado de que ningún hombre os engañe. Muchos vendrán como libertadores y llevarán a muchos por el mal camino. Cuando oigáis rumores sobre guerras, no os consternéis. Aunque todo eso ocurra, el fin de Jerusalén no habrá llegado aún. Tampoco debéis preocuparos cuando seáis entregados a las autoridades civiles y seáis perseguidos por el Evangelio». Los apóstoles se miraron con el miedo reflejado en los semblantes, claro, porque saben que les van a perseguir a los apóstoles. «Seréis despedidos de la sinagoga y hechos prisioneros por mi causa, y algunos de vosotros morirán. Cuando seáis llevados ante gobernantes y dirigentes, será como testimonio de vuestra fe y para que mostréis firmeza en el Evangelio del Reino. Y cuando estéis ante jueces, no tengáis angustia de antemano sobre lo que debáis hacer. El Espíritu os enseñará en ese mismo momento lo que debéis contestar a vuestros adversarios. En esos días de dolor, incluso vuestros parientes, bajo la dirección de aquellos que han rechazado al Hijo del Hombre, os entregarán a la prisión y a la muerte. Por cierto tiempo seréis odiados por mi causa, pero incluso en esas persecuciones no os abandonaré». Fijaros, fijaros qué duro, Jesús está diciendo que va a morir por su mensaje, y los que les siguen les está contando que van a morir por su mensaje. Hay que ser muy hombre para no echarse atrás, para creer muy firmemente en lo que dice Jesús, «Mi espíritu no os dejará desamparados, sed pacientes, no dudéis que el Evangelio del Reino triunfará sobre todos los enemigos, y a su debido tiempo será proclamado por todas las naciones». El maestro guardó silencio mientras miraba la ciudad, y yo, sentado con los demás, quedé maravillado ante la precisión de aquellas frases. Ciertamente, 40 años más tarde, cuando las legiones de Tito cercaron y asolaron Jerusalén, ninguno de los apóstoles hallaba en la ciudad. De no haber sido advertidos por el maestro, hubieran sido más que probable que algunos quizá hubieran perecido o hechos prisioneros. Claro, los apóstoles no hacen más que decirle a Jesús: ¿cómo puede ser que el templo, que Jerusalén, que era el centro del mundo, vaya a ser destruido? De hecho, le dicen: mira qué columnas tan fuertes, ¿cómo las van a destruir? Bueno, pues 40 años después de la muerte de Jesús, el Imperio Romano entró y lo arrasó todo.
y lo destruyó. El silencio fue roto por Andrés. Pero maestro, si la ciudad santa y el templo van a ser destruidos, y si tú no estás aquí para dirigirnos, ¿cuándo debemos abandonar Jerusalén? Jesús entonces procuró ser extremadamente claro y preciso. Podéis quedaros en la ciudad después de que yo me haya ido, incluso en estos tiempos de dolor y amarga persecución. Pero cuando finalmente veáis a Jerusalén rodeada por los ejércitos romanos, tras la revuelta de los falsos profetas, entonces sabréis que su desolación está en puertas. Fíjate, Jesús sabía el futuro. Entonces debéis huir a las montañas. No dejéis que nadie os detenga, ni permitáis que otros entren. Habrá una gran tribulación. Serán los días de la venganza de los gentiles. Cuando hayáis huido de la ciudad, esa gente desobediente caerá bajo el filo de las espadas de los gentiles. Entre tanto, os aviso, no os dejéis engañar. Si algún hombre viene a deciros, mira, este es el libertador, o mira, aquí está él, no le creáis. Saldrán muchos falsos maestros y otros serán llevados por el mal camino. No os dejéis engañar. Ya veis que os lo estoy advirtiendo de antemano. Qué rotundas y proféticas sonaron aquellas palabras en mis oídos. Los apóstoles y discípulos no podían sospechar siquiera la sublime realidad de aquella profecía. Para cualquiera, claro, porque fue así. Para cualquiera que haya estudiado, aunque solo sea someramente la aproximación de los ejércitos romanos a Jerusalén poco antes de la luna llena de la primavera del año 70, la advertencia del maestro tiene que resultar lapidaria. Lo que os decía, 70 años después, Roma asedió Jerusalén y la destrozó. Tal y como acaba de denunciar el Galileo, Israel se convertiría en un infierno entre los años 66 y 70. En aquel tiempo, el partido de los celotas o fanáticos, armados hasta los dientes, terminaron por sublevar a toda la comunidad judía. En mayo del año 66, la guarnición romana es arrollada como consecuencia de la petición del procurador Floro, que exigió 17 talentos del tesoro del templo. Los judíos toman Jerusalén y prohíben el sacrificio diario en honor al emperador. Aquello colma la paciencia de Roma, que envía una legión a las órdenes del gobernador de Siria, Cestio Gallo. Pero las revueltas han encendido el país y los romanos se ven obligados a retirarse. Están contando cómo pasará. La nación judía se prepara para la guerra y fortifica sus ciudades, siendo nombrado generalísimo de sus ejércitos el que después sería historiador Flavio Josefo. Y en efecto, Nerón confía 3 legiones a Tito Flavio Vespasiano, quien, acompañado de su hijo Tito, cae sobre Galilea machacándola. Pero Nerón se suicida y Tito Flavio tiene que regresar precipitadamente a Roma. Su hijo se encargaría de ultimar la gran venganza de Roma. Los hebreos quedan sobrecogidos al ver pasar a Jerusalén miles de soldados pertenecientes a las legiones quinta, 10ª, 12ª y 15ª, acompañados de fuerzas de caballería y tropas auxiliares, así como un pesado equipo de asalto y demolición. Fijaos todo lo que llevaron para destruir Jerusalén. En total, 80.000 hombres que, tal y como profetizó Jesús en el año 30, fueron tomando posiciones y cercando la ciudad santa. Jerusalén, repleta de peregrinos, se ve sometida a fuertes tensiones internas, a la locura de súbitas apariciones de libertadores que tratan de arrastrar a las masas y al miedo. Pero para cuando los hombres de Tito comienzan los ataques, los apóstoles de Jesús, que recordaron aquellas palabras pronunciadas en la tarde del martes 4 de abril del año 30 frente a Jerusalén, ya habían escapado de la ciudad. Daros cuenta que estamos en el año 30 y esto pasa en el 66. Son unos 30 años después, 30 y 30, 36 años después. Pocos meses después de la artillería romana, capaz de arrojar piedras de un quintal de peso a 185 metros de distancia, arrasarían Jerusalén, no dejando piedra sobre piedra, que es lo que decía Jesús, no quedará piedra sobre piedra, porque con las catapultas la reventaron. Pedro, a pesar de su buena voluntad, no parecía comprender lo que Jesús les estaba anunciando. Por su comentario deduje que asociaba aquella destrucción con el fin del mundo y no con la caída de Jerusalén. Al formular una pregunta al rabí me convencí completamente. Me convencí plenamente. Pero maestro, apuntó Pedro, todos sabemos que estas cosas pasarán cuando los nuevos cielos y las nuevas tierras aparezcan. ¿Cómo sabremos entonces que tú vienes para traer todo esto? Jesús le miró con infinita compasión, comprendiendo que su fogoso amigo no había captado el mensaje, y le dijo,
Pedro, siempre yerras porque siempre tratas de relacionar la nueva enseñanza con la vieja. Estás decidido a malinterpretar mi enseñanza. Insistís en interpretar el Evangelio de acuerdo con vuestras creencias establecidas. Sin embargo, trataré de explicaros. ¿Por qué sigues buscando que el Hijo del Hombre se siente en el trono de David y esperas que se cumplan los sueños materiales de los judíos? Como diciéndole, el Hijo del Hombre, él, no se va a sentar en ningún trono. Tiene otra misión. Las cosas que ahora aprecias van a finalizar y será un nuevo comienzo, a partir del cual el Evangelio del Reino llegará a todo el mundo. Cuando el reino llegue a su pleno cumplimiento, estad seguros de que el Padre del cielo no dejará de visitaros. Y así seguirá mi Padre manifestando su misericordia y mostrando su amor incluso a estos oscuros y a este oscuro y malvado mundo. Y así después de que mi Padre me haya investido de todo poder y autoridad, yo también seguiré vuestros destinos, guiándose en los asuntos del reino con la presencia de mi espíritu, que pronto será vertida sobre toda la carne. Estaré, por tanto, presente entre vosotros en espíritu y prometo que alguna vez volveré a este mundo. Jesús promete que volverá a este mundo. Segunda venida de Jesús. En el que he vivido esta vida de la carne y he tenido la experiencia de revelar simultáneamente Dios al hombre y llevar el hombre a Dios. Muy pronto he de dejaros y realizar la obra del Padre y realizar la obra que el Padre ha confiado en mis manos. Pero tened coraje, volveré alguna vez. Entre tanto, mi espíritu de verdad os confortará y guiará. Sin esperarlo, Jesús había pasado de la profecía sobre la destrucción de Jerusalén a un extremo que me interesaba profundamente y que yo había tratado ya con él: su anunciada y confusa segunda venida a la tierra. Así que todos mis sentidos se centraron en aquellas palabras tan mal interpretadas y peor transmitidas en el futuro por sus seguidores. Ahora me veis en la debilidad y en la carne, pero cuando vuelva, remachó el rabí desviando su mirada hacia mí, será con poder y espíritu. El ojo de la carne ve al Hijo del Hombre en carne, pero solo el ojo del espíritu contempla al Hijo del Hombre glorificado por el Padre y apareciendo en la tierra con su propio nombre. Pero los tiempos de la reaparición del Hijo del Hombre solo son conocidos por los consejos del paraíso. Ni siquiera los ángeles saben cuándo ocurrirá eso. Sin embargo, debéis comprender que cuando este Evangelio del Reino haya sido proclamado por todo el mundo para la salvación de los hombres y cuando la plenitud de la época haya llegado, el Padre os enviará otro otorgamiento de significación divina, o el Hijo del Hombre volverá para cerrar la época. Es complicada esta lectura. Jesús dice que va a pasar algo en la cual el Padre lo mandará a él de nuevo, ¿vale? Volverá a cerrar esta época. Otro otorgamiento de designación divina, os enviará otro otorgamiento de designación divina, o el Hijo del Hombre volverá para cerrar la época. Que habrá una gran tribulación y que Jesús volverá en ese entonces. Al escuchar aquellas revelaciones quedé perplejo y tentado estuve de tomar las palabras e interrogar a Jesús sobre ese misterioso cierre de una época. Sin embargo, mi condición de estricto observador me mantuvo al margen de la conversación. Claro, él no puede intervenir en lo que ya es historia. Él solo está para ver y sí que puede hablar con Jesús en privado. Pero esos son momentos en los cuales, si él hace una pregunta, los apóstoles, ya no es lo que pasó. ¿Me entendéis? Ya interferiría. Y ahora, en relación con el dolor de Jerusalén, en verdad os digo que ni esta generación transcurrirá sin que se cumplan mis palabras. En cuanto a la nueva venida del Hijo del Hombre, nadie en la tierra ni en el cielo puede pretender hablar. Como si el rabí hubiera leído mis pensamientos, prosiguió con estas palabras: debéis ser sabios en relación con la madurez de una época. Debéis estar alerta para discernir los signos de los tiempos. Sabéis que cuando la higuera muestra sus tiernas ramas y adelanta sus hojas, el verano está cerca. De igual forma, cuando el mundo haya pasado el largo invierno de la mentalidad material y veáis la venida de la primavera espiritual, entonces debéis saber que ha llegado el verano para mi nueva visita. Vale, vamos a dejarlo por aquí.
Jesús sigue hablando, ¿vale? Hay cosas importantes en la lectura de hoy. Ya no solo el rapapolvo que les pega a los sumos sacerdotes y demás, Jesús, fariseos y demás banda que hay ahí gobernando Jerusalén, les saca las vergüenzas a la cara, sino que una vez que ellos abandonan ya Jerusalén y se van a su campamento que está en el Olivete, surgen varias palabras y varias dudas de los apóstoles. Los apóstoles, aunque crean en él y lo sigan, son hombres de buen corazón, pero hay cosas que no terminan su cabeza no termina de creer. Porque claro, Jesús está diciendo que el templo va a ser destruido, que es la mayor construcción que hay en el centro del mundo, que era Jerusalén. Daros cuenta que estamos hablando de 2000 años antes, 2000 y pico años antes. Y Jesús profetiza que el Imperio Romano, que ya está ahí, que manda, va a caer y va a destrozar. Ya les explica que no les dice el Imperio Romano, sino que dice que no quedará piedra sobre piedra, que es lo que pasó después. Por eso nos da la visión de que 36 años después, el Imperio Romano asedia Jerusalén, porque hay una revelación hebrea de Jerusalén al Imperio Romano. Y los apóstoles salen de Jerusalén, ¿no? Por eso no los cogen allí, en Jerusalén. Eso por un lado. Entonces, y luego, por otro lado, la segunda venida de Jesús a la tierra. Jesús dice, profetiza también, que ahora mismo la humanidad está viviendo un invierno material, sino que el ser humano se preocupa más de lo material que de lo espiritual. Pero cuando todo eso pase, se cerrará un ciclo y será su segunda venida. Y por una comparación, cuando la higuera empieza a tirar la hoja, sabes que se termina el invierno y empieza el verano, la primavera. Y su señal de que va a volver va a ser cuando el invierno material de los seres humanos pase y veáis que está trascendiendo el humano de lo material o lo espiritual, será una señal de que yo voy a volver. ¿Cuándo pasará eso? Dice que ni siquiera, que nadie lo sabe. ¿Que nadie lo sabe? ¿Por qué? Pues yo pienso porque es una evolución natural del ser humano, de lo material a lo espiritual. De hecho, en capítulos anteriores, Jesús se refiere a que otros mundos, por así decirlo, otras criaturas de su Padre, según él comenta, ya han evolucionado, ya han pasado de lo que viene siendo lo material a lo espiritual. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que seguramente nosotros no seamos los únicos seres inteligentes que existen. Porque Jesús dice que hay otros seres inteligentes que han pasado de lo material a lo espiritual. Ya os he dicho muchas veces que que el Padre no es de la tierra, es de fuera de la tierra. Y si es de fuera de la tierra, significa que es extraterrestre. Posiblemente, si hay un Dios creador, esa esencia que ha creado vida de esta forma ordenada, no solamente haya creado una, haya creado más de una. ¿Verdad? Ahí lo dejo. Piénsalo por ti mismo. Muy bien, pues otro capítulo más de media horita, seguimos avanzando. Es muy importante el punto en el que nos encontramos del libro, ya que estamos conociendo realmente cómo fueron los discursos de Jesús. Todo esto no lo narra la Biblia. ¿Cómo fueron el martes y el miércoles santo antes de que Jesús el jueves fuera apresado? ¿Qué es lo que hizo? Y esto es lo que hizo. Predicar hasta el último momento y al final despedirse. Estamos en martes por la tarde ya, ¿no? Nos faltaría el miércoles. El miércoles hay poca información, pero sí, también hay. Y ya el jueves es cuando a él lo prenden, ¿no? Bueno, amigos, muchísimas gracias por vuestra compañía un día más. Seguiremos avanzando, seguiremos descubriendo esta historia alternativa desde mi punto de vista real. Aunque increíble parezca del viaje en el tiempo, pero a mí estas palabras me convencen y creo que son palabras divinas las que están escritas en el libro, más que una invención de un humano. Muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestro tiempo. Nos vemos muy pronto. Suerte para todos.